Muy buenos días, tardes, noches, días, qué sé yo. Acabo de colocar los ejercicios de la página 128 y 129 para guiarse. Buenos días, tardes o noches. Empezamos con la maratón de Química 2 de la página 128. Ejercicio número 10. Y empezamos. Ejercicio número 10. Dice, el ácido sulfúrico, ¿ya?, ataca al zinc. Produce sulfato de zinc y desprendimiento de gas hidrógeno. ¿Ya? Calcula cuántos gramos de zinc. Poniendo los datos, ¿no? Para que deben utilizarse para producir 5 litros de gas hidrógeno medidos a una temperatura de 273 Kelvin y una presión de 10 a la quinta pascales. Recomendación: como veo aquí que hay un solo volumen, una sola temperatura, una sola presión, les recomiendo aplicar Pancho Villa, nunca reprobó termodinámica. Y antes de que todas las unidades tengan corresponsabilidad con el constante R, con el 0,0821 atmósferas litros Kelvin mol. ¿Ya? Entonces, por ende, los pascales hay que transformarles a atmósferas. Recordando, entonces, 10 a la quinta pascales, una atmósfera equivale a 101.325 pascales. División, pascal, pascal. Y esto me da un valor de 0.986 atmósferas. Recuerde que yo ya calculé, es decir, 0.99. Ya tengo las atmósferas. Listo. Ahora, para calcular todos estos datos también tengo que sacar valores. Ejemplo, la presión ya tengo, la temperatura ya está, el volumen por ende, la R ya la tengo. La que me falta es la N, que corresponde al peso de la sustancia sobre el peso molecular. El peso de la sustancia viene dado por el mismo ejercicio nos dando, lógicamente. Sí, si no, tendríamos que calcularlo. De paso, como no tenemos el peso de la sustancia, la vamos a dejar ahí. Y en cambio, el peso molecular viene dado por la tabla periódica. Y en el caso del hidrógeno, son apenas 2 gramos mol. ¿Ya? Listo, vamos a cambiar esta fórmula de acuerdo a peso de la sustancia. Entonces, si tenemos que Pancho Villa nunca reprobó termodinámica, en el caso tenemos Pancho Villa, recuerden, el número de moles es peso de la sustancia sobre peso molecular por R y por T. Para despejar el peso de la sustancia, primero Pancho Villa y pasamos con peso molecular es igual a peso de la sustancia por R y por T. Necesitamos el peso de la sustancia. El peso de la sustancia, entonces, peso de la sustancia es igual a presión, volumen, peso molecular sobre R por T. Ya tenemos una fórmula que nos ayuda a sacar el peso de la sustancia, conociendo presión, volumen, temperatura y peso molecular. Apliquemos entonces. Peso de la sustancia es igual, y una pequeña rayita. Tenemos de presión, no de presión, sino presión nomás, 0,99 atmósferas. ¿Sí? El volumen es de 5 litros. De ahí tenemos que el peso de la sustancia es, el peso molecular del hidrógeno, 2 gramos. ¿Ya? El R, 0,0821 atmósferas litros. Voy a poner el Kelvin mol acá arriba. También tenemos la temperatura ya transformada, 273 Kelvin. El peso de la sustancia debe salirme en gramos. Veamos las unidades. Atmósfera, atmósfera, litro, litro, Kelvin, Kelvin. Y falta también mi mol, ¿no? Aquí está mol, ya, y mol, mol. Listo. Haciendo el cálculo, recuerde, todo esto se multiplica. Todo se multiplica. El valor de aquí y el valor de acá
se dividen. Recuerden que toda fracción es una división. Y tengo peso de la sustancia 0,44 gramos, nada más, de hidrógeno. Pero todavía el ejercicio no termina ahí. Tengo que llegar a que entre el zinc y el hidrógeno hay una relación estequiométrica en gramos. Entonces, en el zinc, por tabla periódica, yo tengo 65 gramos. Recuerde, valor de tabla periódica. Se coloca aquí en la primera. Con 2 hidrógenos, 2 gramos de hidrógeno. El peso problema que acabo recién de encontrar es del hidrógeno, 0,44 gramos. ¿Cuánto será? Encuentro la X, aquí está. Entonces, tengo una bombita, diagonal otra bombita, multiplico las bombitas y divido lo que no es bombita. Y eso es igual a 14,63 gramos de zinc. Ya. Ejercicio 1 terminado. El siguiente ejercicio, en el cual estamos en la página 129, ejercicio número 11, en el cual dice, esos ejercicios 11, dice, calcula el volumen de nitrito de, calcula el volumen de dióxido de carbono, o sea, CO2, medido a 23 grados y a 121.590 pascales, que se produce al reaccionar 38 gramos de butano con suficiente oxígeno. Entonces, todo alcano, en este caso el butano, al quemarlo con oxígeno, nos da CO2 y agua. Recuerden siempre igualar la ecuación. En la anterior ecuación, ¿sí?, ya estaba igualada, así que no hay que hacer ningún problema. En esta hay que igualar primero paso 1. Igualar la ecuación. 4 carbonos, 1, colocamos 4. 10 hidrógenos, aquí solo 5, ya tenemos 10. 2 oxígenos, 4 por 2, 8 y 5, 13. Entonces, yo lo que colocaría aquí es 13 medios. Pero recuerden, la regla no me permite presentar en fracciones. Así que elimino esa fracción, multiplicando todo el sistema por 2. 2 butanos, 13 oxígenos, 8 dióxidos de carbono y 10 aguas. Listo. Ahora sí, con la ecuación completa vamos a los datos. Tenemos que en el butano 38 gramos de butano. En el dióxido tenemos que no sabemos del volumen. Tenemos temperatura de 23 grados. Ojo, habrá que cambiar a Kelvin de una vez. Kelvin es igual a grados centígrado más 273. Eso significa que el Kelvin 23 más 273.16. Esto nos da 296.16 Kelvin. Ya está, de una vez la temperatura. También nos da una presión de 121.590 pascales. De una vez a atmósferas, ¿sí? Entonces, 121.590 pascales, una atmósfera, 101.325 pascales. Esta división nos da exactamente, nos da un problema porque no me acuerdo, 1.2 atmósferas. Ya, ¿qué más tenemos? Ahora, número de moles, peso de la sustancia o peso molecular. Peso de la sustancia, ¿nos da o no nos da? No nos da, así que tendremos que operar luego. Y el peso molecular de 8 moles de dióxido de carbono nos da 352 gramos. Vamos a la relación estequiométrica. Involucramos al butano con el dióxido de carbono. De butano, de acuerdo a la ecuación, ¿sí?, de acuerdo a la ecuación tenemos que en butano 116 gramos. ¿Cómo saqué? Saqué el peso molecular de 2 moles de butano. Y en cambio tengo 8 de dióxido de carbono, 8 moles, 352 gramos. Dato problema del dióxido de carbono, luego del butano, nos da 38 gramos. Ya saben, igual, bombita, irnos a la X, bombitas y multiplicamos. Y esto nos da 115.31 gramos. Ya tengo el peso de la sustancia, 115.000
115.31 gramos. ¿Ya? Vamos a la fórmula. Regresando al Pancho Villa, ¿no? Pancho Villa nunca reprobó termodinámica, en donde Pancho Villa, peso de la sustancia, peso molecular por R y por T. Y aquí vamos a despejar el volumen de una vez. ¿Sí? Entonces, tu presión vas a bajar a dividir. Volumen es igual a peso de la sustancia por R por T sobre presión por peso molecular. Y esa ecuación, esta fórmula es para calcular el volumen. Y lo vamos a reemplazar de una vez, basada en la fórmula. ¿Sí? Recuerden, ahí dejo la fórmula. ¿Ya? Volumen es igual, una raya un poquito grande y chueca al mismo tiempo. Así que corrijamos, volumen. Ahí está mejor. Listo. Empecemos. Peso de la sustancia, 115.31 gramos. R, 0,0821 atmósferas, litros, Kelvin, mol. Temperatura ya en kelvines, 296.16 Kelvin. Presión, la presión es de 1,2 atmósferas. Y por último, peso molecular de los 8 moles de dióxido de carbono, 352 gramos mol. Recuerde, magnitud con unidad. Gramos, gramos, Kelvin, Kelvin, mol, mol, atmósfera, atmósfera. Todo esto se multiplica y todo esto multiplica. Y al contener dos datos, arriba y uno abajo, trabajé con paréntesis, tanto arriba como abajo, nos da un valor de 6,63 litros de CO2. Muchas gracias. Ejercicio 11 resuelto. Les dejo un reto para que le aprecien el garabato que hice. Muchas gracias. Nuestra maratón, ejercicio número 12, página 129, química 2. 12. Entonces dice, el nitrito de amonio. ¿Sí? Dice, se descompone al calentarlo. Entonces, calor. El triángulo significa calor o energía. Y produce nitrógeno gaseoso y agua. ¿Listo? Primero, igualemos la ecuación. 2 nitrógenos, 1 y 2 nitrógenos. 4 hidrógenos. Y aquí colocamos un 2. Ya tenemos 4 hidrógenos, 2 oxígenos y listo. Igualada la ecuación. Saquemos los datos. Dice que hay cuántos litros de nitrógeno. Volumen entonces nos pide. A temperatura de 30 grados. De una vez cambiémosle a Kelvin, porque tenemos otra vez el mismo dato de PV/RT, en donde Kelvin es igual a centígrado más 273.16. Recuerde, son factores de conversión. Entonces, 30 más 273.16 nos da un valor de 303,16 Kelvin. Punto. Seguimos con temperatura, luego vamos con la presión. Presión 0,98 atmósferas. Esto no cambia. ¿Sí? De ahí se obtiene al descomponerse 25 gramos de nitrito de amonio. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y de paso el número de moles, ¿sí? Igual, peso de la sustancia, peso molecular, el peso de la sustancia. Oh, sorpresa, no tenemos otra vez, ¿sí? Aunque podemos sacarle con una relación estequiométrica. En cambio, el peso molecular del nitrógeno, 14 por 2, 28 gramos mol, tabla periódica, ya sabemos eso. Entonces, vamos a la cuestión. ¿Tenemos espacio por acá? Sí, tenemos espacio. Listo. Compuestos en cuestión, nitrito de amonio contra nitrógeno. Recuerde, los gramos y gramos. Nitrito de amonio, el peso molecular de nitrito de amonio, tabla periódica, 64 gramos. Y de nitrógeno, 28 gramos. Dato problema, 25 gramos. ¿Cuántos serán? Ya sabemos, ¿no? Está la X, tachamos, multiplicamos, nos queda 11 gramos de nitrógeno. Que esto ya tenemos el peso de la sustancia. 11 gramos.
Recuerde que al dividir los dos podemos tener el número de moles. O si desea hacerlo en forma individual, también. Regresamos acá. Pancho Villa nunca reprobó termodinámica, en donde estamos solo el volumen, moles R y P. Para ahorrarme el tiempo, el número de moles es 11 gramos sobre 28 gramos mol. Entonces, 11 para 28 nos da un valor de 0,39 moles. Datos completos. Entonces, vamos a ir. Volumen. Una raya otra vez bien chueca. Número de moles. 0,39 moles. La R. 0,0821 atmósferas litros Kelvin mol. De ahí tenemos temperatura ya transformada 303.16 kelvines y la presión de 0,98 atmósferas. Atmósfera, mol, Kelvin, y el volumen sale específicamente en litros. ¡Wow! Y ese cálculo, recuerden, todo multiplica, divide para acá, a 9,90 litros de nitrógeno. Ya, ejercicio 12 terminado. Otra vez igual la visión completa de todo el ejercicio para que lo aprecien cómo se hizo. ¿Sí? Y muchas gracias. Finalizando estos ejercicios, maratón de ejercicios, página 129, ejercicio número 13 del libro de Química 2. Ahí está ese brazote feo ahí. Dice, el azufre reacciona con el oxígeno, dándonos dióxido de azufre. Al quemarlo totalmente, 352 gramos de azufre. ¿Sí? Con un 87% de riqueza. Recuerde que si hablamos de riqueza o pureza, significa que este compuesto, este elemento no está tan puro en la naturaleza. Quiere decir que tiene impurezas, puede ser oxígeno o algún otro metal. Así que habrá que hacer un cálculo. Recuerde, casi no todos los elementos están 100% puros. Siempre tienen rastros de otros elementos. ¿Ya? Dice, se obtienen 29.1 litros de dióxido de azufre. Entonces tenemos volumen 29.1 litros de dióxido de azufre, medidos a 23 grados centígrados. ¿Sí? Calcula la presión. Entonces, de una vez, cambiemos estos 23 grados centígrados a Kelvin. Recuerden, solo hay que sumar 273.16. ¿Sí? Entonces, 23 más 273.16 nos da 296.16 kelvines. Ya saben cómo quedó la fórmula. Aquí simplemente 23. ¿Ya? Ahora, para el número de moles, porque estamos otra vez al Pancho Villa nunca reprobó termodinámica, el peso de la sustancia y el peso molecular. En el caso del peso de la sustancia, tenemos que realizar un cálculo estequiométrico y el peso molecular de dióxido de azufre es 64, dato de tabla periódica. Entonces, saquemos los datos. Primero, nos dice 352.952 a 87% de pureza. Para calcular así, de esta manera, 352 gramos multiplique por el porcentaje en forma decimal, 0.87. Entonces, esto nos va a dar este cálculo 306.24. Porque recuerde, entre más pureza, más aumenta su porcentaje. Entre menos pureza, tendríamos un dato mucho menor de gramos. ¿Sí? Entonces, vamos ahí. Tenemos azufre y oxígeno. Ambas relaciones en gramos. Azufre, según tabla periódica, 32 gramos. Oxígeno, dióxido de azufre. Tabla periódica, 64 gramos. Dato problema, 306.24 gramos. Y ahí sí, no sé. Ya sabemos qué hacer con
ley de las flechitas. Y lo demás dividimos y nos queda un valor de 612.48 gramos de dióxido de azufre, que corresponde ahora sí al peso de la sustancia. 612.48 gramos. Si conseguimos el número de moles, recuerdes dividir él para él. Y tenemos un dato de moles de 9.57 moles. Ahora sí invocamos al gran Pancho Villa, nunca reprobó termodinámica. Oh, Pancho Villa, nunca reprobó termodinámica. Y como usamos solo la presión, entonces presión es igual a nunca reprobó termodinámica sobre volumen Villa. Ya tenemos la fórmula para la presión. Y aquí viene la parte fea, ¿no? Donde yo hago la raya chueca. ¿Ya? Número de moles. 9,57 moles. Este es 57. R, 0,0821 atmósferas, litros, Kelvin, mol. La temperatura ya en Kelvin, 296.16. Y abajo el volumen, 29.1 litros. Bueno, la presión es en atmósferas. Mol, mol, Kelvin, Kelvin, litro, litro, y me queda en atmósferas. Multiplico todo esto, divido para abajo, me queda 7,99. Aproximado ya 8 atmósferas de dióxido de azufre de presión. Gracias, y no los dio ni siquiera de presión. Gracias por su paciencia. Cualquier situación escriban en comentarios. Y soy Darío Miranda de Otra Vez Darío. Gracias totales. Chin chin.